Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad, y bienvenidos de nuevo a este mundo mágico de Jacobo Greenberg, que hoy he titulado Jacobo Greenberg Sobrenatural. Llevamos varios podcasts hablando de conexiones entre la ciencia y la mística, y hoy el título que he puesto, Jacobo Greenberg, lo sobrenatural, tiene que ver con la iluminación a través de diversas tradiciones espirituales y tiene que ver con la realidad. Hay tantos autores de todo tipo, desde el mundo, desde el lugar del yoga como filosofía, desde la meditación, desde lo transpersonal, desde la psilocibina, desde la psicodelia que nos conecta, nos hablan de qué es la realidad, que creo que es importante, y Jacobo creo que lo explica muy bien, entrar en el mundo de qué es la realidad y la iluminación. Siempre lo de la iluminación lo ponemos ahí entre comillas para tratarlo con conciencia, porque si no se nos va de la mano, como tanto en el ser humano, y nos perdemos. Prácticamente todas las tradiciones espirituales están de acuerdo en afirmar la existencia de un estado sublime, el cual se conoce como iluminación, éxtasis, llamadlo como queráis. Este estado acontece como resultado de un establecimiento en la realidad, o de un conocimiento mejor de la realidad, y en la parte del conocimiento de la realidad es la que es un poco compleja, o no es nada compleja porque en algún momento todos la hemos experimentado. Tengo una frase por aquí que tomé nota ayer que me llamó la atención muchísimo, de Dolores Cannon, que en una de las hipnosis que había hecho decía: si ni siquiera cuentas con el estímulo para elevarte por encima de los que te rodean, que solo se preocupan del aquí y del ahora, ¿qué será de ti? Y me impactó porque en esa hipnosis introducía algo que hasta ahora aquí hemos hablado mucho. Estar en el aquí y el ahora es esencial. Y claro, yo no sé si es la traducción o no, porque también lo miré en inglés y la traducción me parece perfecta o correcta. Es interesante. El aquí, el ahora, el aquí, el ahora, el aquí, el ahora. Y en esa hipnosis que le hace a una persona que se llama Jacob, le habla: no tengas miedo a desarrollar tus potenciales. Tienes todo el derecho a pensar y ponerlos en marcha para realizar lo que se llama tu misión más allá de lo material. Las misiones de las que nos hablan tantos autores no son misiones materiales de acumulación, son misiones de impacto personal, de desarrollo personal y de regalo de amor y energía a los demás. Sí, y ahí está y existe un acto brutal, que es el acto de la conciencia, cuando, por ejemplo, llega la abundancia en forma de kikis, como dicen por aquí en España, y entonces se te va la cabeza con el éxito y dedicas más tiempo a la gestión de lo que has convertido en un negocio que a la gestión, vaya palabra, de la conciencia, el fin que te mueve, la conciencia que hay detrás. Dicho esto, como anécdota, quiero continuar con Jacobo. Puesto que existe mucha confusión en relación con el término realidad, hoy, nos cuenta Jacobo, quiero explicar este término. En general se considera que la realidad es lo que vemos, el mundo externo lleno de objetos y seres vivos. Ciertamente nadie puede negar que lo que nos presentan nuestros sentidos es una realidad. Pero para que se convierta en realidad, no debería existir entre ella y nosotros ningún intermediario. Lo que percibimos es el resultante final de un proceso muy complejo, en el cual memorias, condicionamientos e interpretaciones intervienen en su creación. El mundo en sí, tal cual es filtrado como si hubiese una pantalla que lo colorea y matiza. Esta pantalla se encuentra en nuestro interior y es invisible para nosotros, y por ello no somos conscientes de la forma en que actúa. El solo hecho de percibir un mundo externo a nosotros es producto de una distorsión dada por la existencia de esa pantalla de la percepción y de sus filtros. Iniciamos nuestra existencia siendo, sin reconocernos ni como separados ni como unidos, con un entorno
que aparece tan amorfo como nuestro propio cuerpo. A través de un proceso arduo de experimentación, reconocemos que existen diferencias enormes en las sensaciones que nos brinda nuestro cuerpo con respecto a las sensaciones que se producen al tocar otros cuerpos o los objetos. Poco a poco adquirimos una identidad corporal, a través del gusto, del oído. Y esta identidad corporal se solidifica y estructura en la consciencia. Nuestro cuerpo, en su totalidad, guarda impresiones y las memoriza en su superficie y en su interior. Eventos placenteros se registran y cuando se evocan causas, reaccionan asociando de manera aproximativa y con relaciones de apego, porque queremos repetir. Experiencias dolorosas son grabadas y provocan reacciones de rechazo. Dependiendo de la cantidad de unas y de otras, de su intensidad y cualidad, el yo y los objetos del mundo son matizados con las mismas cualidades que las resguardadas en la memoria. El mundo sigue siendo el mismo, pero su percepción dependerá de la viveza y reactividad de las memorias que guarda nuestro cuerpo. Y así será visto. Por este mecanismo surgen las realidades, las que se confunden con la realidad. Esta última, para ser percibida, necesitaría serlo sin intermediarios, sin memoria y sin condicionamientos. Después de la adquisición de la identidad corporal, surgen otras identidades, cada una de ellas resultado de la solidificación de un conjunto de eventos relacionados. De hecho, un nivel de identidad propio aparece como resultado de un proceso muy similar al que estimula la percepción de un objeto sólido. Ambos resultan de la identificación de un patrón y de la activación de un neuroalgoritmo cerebral. Es decir, nosotros estamos viendo todo el tiempo lo que se llama realidad a través de las experiencias acumuladas, emociones táctiles, olfativas, auditivas, de experiencia, del número de buenas, malas, estáticas, excelentes, terribles que hayamos vivido hasta un momento, y va cambiando y modificándose y vamos acumulando. Memoria. Este último representa la estructura derivada, el neuroalgoritmo, del conjunto de eventos relacionados. El objeto es en verdad un proceso, pero es percibido como objeto sólido como resultado de su algoritmización. La solidificación y percepción de separatividad e independencia, de separación e independencia, son las percepciones del algoritmo interno y no del objeto externo. Este último es un paquete de movimientos atómicos y moleculares interrelacionados entre sí y con todos los campos energéticos existentes en el espacio. La identidad, en cualquiera de sus niveles, también es un proceso de eventos interrelacionados que se solidifican a la percepción interna y adquieren separación o independencia. Los niveles subsecuentes de identidad, a partir de lo corporal, resultan de un esquema de internalización de normas, valores, prohibiciones y encuadres sociales. Ciertas respuestas espontáneas de un niño son premiadas y otras castigadas. El punto de vista de los padres, su propia referencia de identidad, es legada al infante y poco a poco determina en él una similar identidad a la que se considera adecuada. Dependerá del desarrollo de sus mentores, es decir, de sus padres. También aquí intervienen los educadores, aunque ellos no quieran hacerse cargo de eso, pero es así. Todo en realidad, de la conciencia de sus padres y familiares, la expansión de la identidad del niño. No hay espacio suficiente, quizá lo desarrollemos más tarde, como para explicar con detalle los posibles niveles de identidad que se pueden internalizar, pero basta decir que en todos ellos existe una frontera de separación entre lo que se cree ser y lo que pertenece al no ser. La superficie de separación entre estas dos creencias es la frontera de la identidad personal. La realidad del sí mismo se confunde con la realidad de lo que se cree ser, de la misma forma en la que la realidad del mundo se confunde con la realidad de la percepción del mundo. Lo cierto es que existe una realidad en la que no existe separación entre lo que se es en el mundo. La experiencia de esta realidad es la iluminación. La estructura de la realidad y su experiencia es lo que importa. Un buen modelo de la realidad y su estructura se deriva del análisis acerca de la organización del espacio. En el espacio, cada uno de sus puntos concentra información acerca de la totalidad.
Todo lo que sucede en el universo se refleja en cambios que acontecen en cualquiera y en todas sus porciones. La organización de la información en el espacio es holográfica, no solo por la razón anterior, sino por el hecho de que todo en él está interconectado y nada en él es independiente. Al contrario, una estructura de mutua interdependencia, de no separación e interconexión mutua, forma la trama espacial en la cual se inscriben todos los conocimientos. Lo que está sucediendo en este lugar repercute y afecta en todas las zonas del espacio, y lo que acontece en todos los puntos del universo está representado aquí. Nuestro cerebro registra todos estos cambios, por sutiles que sean, pero nuestra conciencia solo detecta aquellos que sobresalen por encima del ruido del sistema. A su vez, el ruido del sistema está determinado por las memorias no elaboradas que existen en el cuerpo, por los filtros de la realidad y sus pantallas de intermediación. Si este ruido disminuyera, seríamos conscientes de lo que sucede en todo el universo, porque naturalmente lo registraríamos. La estructura de la realidad es enteramente similar a la del espacio. Aquí, queridos amigos, tocamos hoy de una manera excelentemente explicada, a mí por lo menos así me lo parece, fantástica, el tema de lo que llamaríamos lo sobrenatural, la identidad. Lo sobrenatural pasa sobre todo por entender la realidad entendida como que hay que separarla de lo que es, de lo que nosotros llevamos acumulado, sin culpa ni nada, lo que nos haya tocado a cada uno, no importa en absoluto. ¿Para qué? Para poder observar con un criterio que yo diría equilibrado. Sí, libre. ¿Cuándo en tu vida, y es una pregunta que yo me hago, cuándo en mi vida he podido ser yo sin toda la influencia recibida desde que nací? Pero lo mismo se puede preguntar mi padre, mi madre, cualquiera. Aquí no estamos señalando a nadie, nos estamos señalando a nosotros, porque esa misma pregunta se la pueden haber hecho ellos en cualquier momento de su vida. Y esto es lo importante, en cualquier momento de su vida. En resumen, os dejo con este audio de hoy. Mi Jacobo de verdad me fascina. Os mando un abrazo, que tengáis un excelente día. Vamos a viajar dentro de poquito otra vez a los mundos chamánicos de México, al chamanismo, que es una fuente siempre de inspiración. Que tengáis un excelente día, que lo paséis muy bien. Nos vemos mañana. Chao.